Así no. Todos sabemos que Danilo y su pandilla dejaron el país quebrado. Lo sabemos. Nadie tampoco ignora la grave crisis económica que trajo la pandemia. Pero tal como citaba el tuitero colombiano Andrés Fel Giraldo, cito, ningún presidente hereda problemas porque se supone que los conoce de antemano y por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es la salida más fácil y mediocre de los malos gobiernos. Si no pueden, que no se postulen. Y cierro cita. Así que no vengan ahora con una reforma fiscal disfrazada de presupuesto porque no aceptamos pagar más impuestos. Nadie cree el cuento de impuesto temporal o transitorio, porque así fue que nos metieron una gran cantidad de impuestos, que algunos ya tienen más de 15 años y supuestamente eran por un tiempo nada más y están ahí vigentes, bien, cobrando. Por eso ningún gobierno tiene credibilidad para hablar de impuestos temporales, absolutamente. ¿A quién en este gobierno se le ocurre hablar de nuevos impuestos sin haber a la fecha sometido un solo maldito corrupto del PLD? Y ni siquiera una cuenta congelada por legítima sospecha del enriquecimiento que evidencian sus propias declaraciones juradas. ¿Cómo es posible que haya gente en Instagram que muestra fotos que dan nombres de políticos, de testaferros, de funcionarios que no tienen cómo justificar yates de valor de millones de dólares? Yo quiero que analicemos brevemente el absurdo de los impuestos que propone el presupuesto del 2021. ¿Quieren ponerles un impuesto a algunos servicios digitales? Bueno, pues ofrezcan las condiciones para que sean empresas dominicanas las que puedan dar servicios digitales que generen ingresos y traigan dólares al país, en lugar de sancionarlos. ¿O es que a este gobierno se les olvida que para poder usar servicios digitales todos estamos pagando un 30% de impuestos directos que también se suponen eran transitorios, como el 2% del CDT y el 10% selectivo a las telecomunicaciones, aparte del 18% de ITEVIS? Coño. Entonces también quieren cobrarle impuestos al salario de Navidad, que es el único salario que recibimos completo en República Dominicana, sin deducciones, y que muchas veces lo debemos antes de recibirlo. Pero por Dios, hay que ser muy animal e indolente para pensar ponerle un 3% a todos los pagos en dólares con tarjeta de crédito, de débito o pago electrónico similar. Eso, junto al famoso 0.15% por transacciones bancarias que ya cobran, es un atraso para el país. Copien de China, de los chinos, no solamente los picapollos, los moteles. Copien el logro de moverse al pago electrónico y desaparecer el efectivo, porque transferir no tiene un costo allá. Al gobierno es que le conviene que todo sea pago por electrónico, más aún en un país donde más del 50% del sector informal no paga impuestos, según los propios datos del Estado. Entonces fomenten lo digital para poder tener visibilidad de las transacciones y posibles impuestos. Pero en RD es como el cangrejo todo el tiempo, es como para atrás. ¡Por Dios! ¿Quieren que la gente pague en efectivo o peor aún, que la gente saque sus dólares del país y use su tarjeta de bancos internacionales? Piensen, coño. No es posible que sea el pueblo que tenga que dar ideas de cuáles impuestos poner si ustedes se supone que son los elegidos por la ciudadanía para administrar los recursos del Estado. Tampoco vengan ahora con el cuento de que en nuestro país que hay una baja presión tributaria. Quienes pagamos impuestos vamos forzados y no vamos a pagar un peso más hasta que se recupere el dinero robado por el PLD en mafias de suplidores del Estado y sobrevaluaciones y toda esa mafia que tenían. ¿Ustedes quieren poner impuestos? Entonces sean más creativos y pongan impuestos que la gente les aplauda por la genialidad. Por ejemplo, el 25% de impuesto que sea a los aires acondicionados no inverter para ahorrar energía. Multen, por ejemplo, con 100,000 pesos al borracho que maneja. Ahí ustedes tienen 100 millones de pesos con los primeros 1,000 borrachos, y hay mucho. O ataquen, por ejemplo, los malditos carros públicos y guaguas públicas que hacen lo que les dé su gana llevándose semáforo, manejando en vía contraria y son una autoridad. No hay amé que lo pare. Pero un pendejo que paga impuestos, entonces sí, a ese vamos a meterle una multa.
Pero como eso debería proponerlo el Intran, donde ustedes brillantemente pusieron a un sindicalista a dirigirlo, eso no se les ocurre, ¿verdad? ¿O por qué tenemos que darle, por ejemplo, exoneraciones abiertas a senadores y diputados que terminan vendiéndolas para narco, a pelotero, a funcionario, gente con dinero, para que importen vehículos de millones de pesos, evadiendo el pago de esos impuestos al país? Eliminen eso, den el ejemplo. Es que no tiene moral pública un gobierno que se atreva a cobrar nuevos impuestos sin antes apretarse la correa. ¿Por qué carajo hay que darles 1.260 millones de pesos a los partidos políticos el año que viene? ¿Por qué? Pero coño, ¿por qué? Eliminen esa vaina. Legislen en contra de eso. Quiten ahí también el barrilito, el cofrecito, los malditos bonos de habichuela y demás despilfarros que hacen ustedes los políticos con el dinero de nuestro impuesto. ¿Por qué hay que aceptar que ustedes sigan dando pensiones de lujo de por vida a políticos que nunca cotizaron los casi 30 años que tiene que ahorrar un ciudadano común cualquiera en las AFPs para ver su pensioncita? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes insisten en forzar un año escolar digital a la brigandina, sin luz en los barrios y donde los muchachos andan en la calle sin mascarilla y distanciamiento alguno y que costará casi $1.000 millones volviendo a comprar los mismos equipos que no sirvieron en República Digital? ¿Por qué hay que mantener parásitos en la UAS que hacen que cada graduado de ahí cueste más que en una universidad privada? Una de las más caras. ¡Tire número! Que nosotros lo hemos hecho. Nadie ignora que el gobierno tiene un reto por delante. Se lo damos, sí señor. Es el mismo desafío que tenemos en todos nuestros hogares tras la pandemia, donde se han perdido empleos y ha aumentado el costo de la vida. Lo entendemos. Al igual que en la economía de la familia. Por Dios, ahorren. Den evidencia de que hay un estado hoy en día del PRM de austeridad. Sometan a los corruptos. Recuperen lo robado, acaben con el despilfarro antes de hablar de pagar un peso más de impuestos. Y si ustedes no pueden hacer lo que el pueblo reclama, entréguenle el gobierno a otro que tenga los cojones para hacer lo que ustedes saben muy bien que hay que hacer. Miren, ahí está el PLD gozando con su metida de patas, nombrando familias completas y con los pleitos de compañeritos de partido, con Hipólito visitando ministerio, y hasta poniendo nombramientos se ríen de eso. Y ojo, ellos no tienen calidad moral para hablar, pero como tampoco tienen vergüenza, ya lo están haciendo. Un saludo ahí a Peralta y a Yomaira. Y al que está llamando a la Plaza de la Bandera ahora de que se renueve. PLDista, dime tú. Y quiero cerrar con una recomendación para nuestro presidente Luis Abinader. Mira Luis, el pueblo no votó por el PRM, ni por ti, El pueblo votó por un cambio, fue por un voto de castigo. Más que el apoyo al PRM, lo que hay es un rechazo al PLD. Ustedes llegaron al poder con un apoyo condicionado a un cambio. Si seguimos en la misma vaina, el pueblo no los va a apoyar. Y la oposición, que estuvo 16 años robando incansablemente, tiene mucho dinero, mucho poder y solo están esperando cualquier oportunidad para desestabilizar al gobierno. Y para colmo,